Buenos días, hermanos, qué bueno verlos, qué bueno saludarlos otra vez. Le damos gracias a Dios por estar reunidos aquí para adorarlo juntos como iglesia, en comunidad. Los invito a que puedan ponerse de pie y vamos a adorar a Dios, vamos a darle la gloria a Él, porque Él es el único que se la merece. Le invito a que pueda cerrar sus ojos y que juntos podamos agradecerle y juntos podamos adorar a Dios, porque solo Él es digno de la gloria, solo Él es digno de la honra. Tú eres digno de gloria, tú eres digno de honra, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí adorándote como iglesia, adorándote como comunidad. Gracias por el privilegio de adorarte, Señor. Amén. Buenos días, amados hermanos. Es un privilegio poder darle la bienvenida y saber que estamos en la casa del Señor. El Señor Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, se congratula, se alegra que sus hijos estén en su casa. Por eso el salmista compuso: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, y llega hasta el borde de sus vestiduras. Lo que está diciendo la Biblia es que hay una unción especial del Espíritu Santo que llena todo su cuerpo, que llena todo su ser cuando usted viene a adorar al Señor. Cuando usted busca a Dios, la unción del Espíritu llena su vida, llena su corazón, llena su alma, llena su espíritu. Muchos de nosotros venimos cargados con nuestros problemas, con nuestras angustias, con nuestras situaciones, pero el Dios Todopoderoso se encarga de transformar nuestra vida, de llenar nuestra vida. Así es de que es bueno y maravilloso estar en la presencia de Dios juntos en armonía. Amén, hermanitos. Amén, hermanos.
Que a Dios sea la gloria, hermanos. Bien, hermanos, vamos a orar. Buenos días, hermanos, vamos a orar para ahorita ya entramos a iniciar el culto para alabar el santo nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día que nos has regalado nuevamente. Gracias, Señor, porque venimos con nuestro corazón dispuesto, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, porque solo tú eres el único, Señor, nuestro sustento diario, el levantándonos, Señor, y te damos gracias por el día que nos has regalado. Al acostarnos, gracias porque ese día nos has permitido vivir. Total, Padre, que tú estás en todo nuestro caminar diariamente, Señor. Este día, Señor, queremos honrarte, Señor, queremos bendecirte, Padre, queremos que las alabanzas lleguen al trono de tu gracia y también, Señor, la adoración, que mis hermanos se gocen, Señor, porque es un momento, Señor, en el cual ellos te están alabando personalmente, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Bendíceles, Padre. Levántalos, anímalos, prospéralos. Fortalécelos en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y que nos podamos gozar todos en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 92 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Estamos aquí para alabar juntos al Señor, así que los invito a que nos puedan acompañar con sus palmas y también que alabemos juntos al Señor.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento vamos a continuar adorándolo con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, para lo cual pues vamos a realizar una oración. Amante Padre que estás en gloria, te alabamos y te bendecimos, Señor, por este día maravilloso que tú nos has dado, porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día, Señor, y nos has permitido estar aquí bendiciendo tu nombre. Padre bendito, Señor, estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque a pesar de las situaciones, a pesar de las dificultades, tú has estado con nosotros siempre, Padre. Señor, y en este momento queremos seguir bendiciendo tu nombre. Señor, bendice nuestras ofrendas, Padre. Bendice, Señor, nuestro trabajo, Padre bendito. Te agradecemos, Señor. Y las personas que no tienen trabajo, Señor, o que han tenido dificultades económicas, Padre, que tú les ayudes, Señor. Que tú les proveas, Padre bendito, para que ellos, Señor, puedan seguir adelante, Padre. Y, Señor, bendice a cada persona que está representada el día de hoy aquí, Señor. Y a los que nos ven en las transmisiones también bendícelos, Padre bendito. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y maravilloso y grande eres tu, Padre celestial. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, como es de costumbre, van a pasar primero las niñas, si hay, luego los niños, luego las hermanas y por último los hermanos.
das la oportunidad de adorarte, porque nos das la oportunidad de reunirnos y en comunidad adorarte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú en medio de las circunstancias difíciles nos muestras tu gracia, nos muestras tu amor. En medio, Señor, de los problemas, en medio, Señor, del dolor y la tristeza, Señor, tu gracia, Señor, nos guía. Tu amor, Señor, dirige nuestro camino, Señor. Gracias por tu fidelidad y aunque nosotros no lo merecemos, Señor, tu compañía, tu amor, tu gracia y misericordia está presente en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Sendas Dios hará donde piensas que no da. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Un camino de la soledad me guiará. Y aunque en el desierto encontraré la tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Senda Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas, Padre. Tú nos acompañas en el dolor, tú nos acompañas, Señor, en la duda, en la incertidumbre, Señor. Tú estás presente. Gracias, Padre, por ese sacrificio en la cruz, porque a través
través de ese sacrificio, Señor, nosotros podemos entrar a adorarte, nosotros podemos entrar a tu presencia, a agradecerte, Señor. Gracias, Señor, por tu promesa, porque tú nunca nos abandonarás. Porque aunque estemos, Señor, pasando problemas o dificultades, tú estarás con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Amén. Sentarse, hermanos, pueden sentarse. Muchas gracias, hermanos de la alabanza, por ministrar. Y hermanos, agradecemos públicamente en nombre de Jesús y de la iglesia a nuestros fieles seguidores en Facebook y en YouTube. Y ustedes, hermanos, compartan. Si no se han inscrito al canal, inscríbanse al canal o a la página de Facebook. Más o menos tenemos como 503, 506 familias que se conectan fielmente los domingos. Ya hemos llegado a ese número, gracias a Dios. Así es de que el día de hoy vamos a compartir un mensaje muy especial. Siempre continuamos con la línea de Nehemías. Y el domingo entrante tal vez vamos a tener un mensaje diferente basado en la muerte, en la resurrección de Jesucristo o la última semana que Él está, debido a la Semana Santa. Luego continuaremos siempre con Nehemías. Así de que quiero que ahí donde usted está vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que bendiga su palabra en nuestro corazón y que edifique totalmente nuestras vidas. Oremos, hermanos. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, grande y sublime es tu amor sobre cada uno de nosotros. El deseo tuyo es que todos procedamos al arrepentimiento. Quieras tú, Señor, ministrar nuestras familias, nuestros hogares, gente de nuestros hogares y de tantos hogares en Guatemala que no te conocen, Señor. Gente está partiendo de este mundo sin conocerte. Nosotros intercedemos por nuestra nación, intercedemos por los que están en eminencia, intercedemos por las autoridades ejecutivas, judiciales y de todo tipo que están en el gobierno en eminencia. Oramos por nuestros hogares, oramos por cada padre de familia, por cada esposa, por cada hijo, allí donde hay un enfermito, allí donde ha habido duelo, como en el caso de nuestro hermano Ever, que su abuelo partió a la presencia del Señor esta semana. Lo ministramos en tu nombre, ministramos a su familia, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú des consuelo, que tú des cuidado, protección, ministración en familias que están en duelo, Señor. Te rogamos, oh Dios Todopoderoso, que tú ministres a cada uno de nosotros por nombre, en su necesidad, en su problema. Y Señor, que tu palabra no regrese vacía, tanto para los que estamos aquí presentes como para los que nos siguen en las redes sociales. Ministranos, Señor, para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos con las estrategias de Nehemías. Cuando una iglesia comienza a trabajar, el enemigo obviamente se enfurece y trama algo en contra del reino. Ahora, Dios nos dejó la bendita y santa palabra de Dios para que usted y yo podamos ver qué son los planes de Dios, los propósitos de Dios, cómo nosotros podemos abordar ese tipo de problemáticas. Y Nehemías es magistral en esto. Nehemías nos muestra cómo cuando la iglesia, el reino, el pueblo de Dios es atacado, cómo debe defenderse. Nehemías 4, versículos 1 al 6, vamos a leer así.
Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo, de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a Ará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Los que tenía el pueblo de Israel y los problemas, los enemigos atacándole, las carencias que pudieran tener, el pueblo empezó a edificar. Con entusiasmo empezaron a trabajar y se empezó a hacer el proyecto. Con toda y la adversidad que ha habido en el mundo a través de esta pandemia, todas las iglesias a través del mundo se levantaron el año pasado y empezaron a trabajar. Nuestra iglesia no fue la excepción. Todos los gobiernos concentraron a todo mundo en sus casas. Igual las iglesias no podían abrir. Las iglesias no podían abrir sus puertas. ¿Y qué hizo la iglesia? En nuestro caso, la iglesia empezó a trabajar. Por poco o por mucho, nuestra iglesia empezó a repartir comida y Dios empezó a mandar la provisión de lugares que nosotros jamás ni nos imaginamos. Pero por sorprendente que parezca, nuestra iglesia logró repartir. A la semana, ni una sola semana de transmitir los estudios bíblicos. Justo esa semana nosotros comenzamos a transmitir y no sabíamos ni cómo transmitir, pero Dios nos dio la salida. Entonces vino la reacción del enemigo. Note usted que cuando Israel, en los muros estaban tirados, nadie dijo nada. Pero cuando alguien vino a procurar el bien del pueblo de Dios, ¿qué pasó? Se levantaron los enemigos. Dice la palabra de Dios que se enfurecieron. Entonces necesitamos comprender qué es lo que nosotros debemos hacer cuando necesitamos hacer la obra del Señor en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier problema. La segunda cosa que necesitamos aprender es que el enemigo tiene métodos y esos métodos son los mismos. Miren lo que dice la Biblia. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué hizo? Se enojó, se enfureció en gran manera. La otra cosa que hace ellos, que hablaron, dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? O sea, ¿van a volver a hacer sus cultos? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo, de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual que dijo, ahora en son de burla, ¿qué hace él? Los que edifican el muro de piedra, se sabe que en cuanto alguien se levanta para trabajar en la obra de Dios, ¿qué hace el enemigo? Lo va a juzgar, lo va a señalar, va a mentir sobre él. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que no se dé el bien en la obra de Dios. Eso dice el libro de Nehemías desde el capítulo 1. ¿Le es familiar? Claro que le es familiar. Es la manera en que trabaja el diablo, y el diablo siempre ha trabajado de esa manera. Como ellos no podían oponerse a la construcción del muro, porque si se oponían a la construcción del muro, entonces donde el rey se iban a evidenciar públicamente que eran enemigos del rey. Entonces, ¿qué hacen? Se enojan, se enfurecen y empiezan a hablar mal. Y escuche esto, por muy débil que sea una iglesita, allá en una aldea, en un caserío, en una colonia, por muy chiquita que sea la iglesita, el enemigo la va a atacar, porque no quiere que se procure el bien de la obra de Dios. La segunda cosa que hicieron fue utilizar el escarnio, dice la Biblia. La Biblia dice que mofa, humillación, ofensa, insulto, injuria.
Cuando el enemigo hace estas cosas, hay creyentes incautos que caen en esto, porque cuando usted lee todo el libro, va a encontrar aquí mismo en este capítulo 10 que había gente que vivía donde ellos vivían y venían a avisarle a Nehemías: les van a caer ahí a ustedes. ¿Por qué? Porque ellos le creían a ellos. Note que el enemigo de nuestras almas ya fue vencido en la cruz del Calvario. Sin embargo, él quiere captar gente para destruir a los que creen. Siempre hemos tenido, siempre hay ahora y siempre tendremos detractores de la iglesia. Mire, hay gente que se alegró cuando las iglesias cerraron las puertas y lo pregonó. De hecho, hay una persona que recientemente ya no viene a nuestra iglesia. ¿Y qué dijo? Públicamente dijo: ojalá nunca más abra las puertas la iglesia Shalom. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, de sus hermanos y del ejército de Samaria, dijo: ¿qué hacen estos débiles? Pero lo que tenemos que entender es que por muy débil que sea usted, por muy débil que sea la iglesita más chiquita alrededor del mundo, que esté en una aldea, en un caserío, aquí en la capital, la Biblia dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa? Quizás es verdad que usted y yo estemos débiles también, pero una cosa le garantizo: Dios sabe de sus lágrimas, de su dolor, de su angustia. Dios nunca lo va a dejar en el suelo, Dios nunca lo va a abandonar. Y el enemigo quiere que usted se vea débil. El enemigo quiere que usted se mire a sí mismo y diga: de veras que yo no tengo, de veras que yo soy pobre, de veras que yo soy débil. Pero Dios quiere que usted ponga la mirada en Él, en el autor y consumador de la fe. Que usted mire que usted se levanta por la bendición de Dios, que usted se levanta por la fuerza de Dios, por el poder, por la gracia, por la misericordia de Dios. Nunca, nunca estaremos a la altura de nadie. Pero cuando es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? La cuarta cosa que hace es sembrar la duda. ¿Se les permitirá? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán? Si logra hacer que usted dude, usted realmente va a flaquear. Nosotros no debemos poner la mirada en nosotros mismos, ni en los problemas, ni en las situaciones. Si logra poner duda en su corazón, usted dudará si es bueno venir. Recuerde que es la misma historia. Bien sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol, ustedes van a conocer todo. Puso duda. Duda a lo que Dios había prometido. No permita que el enemigo ponga duda en su corazón. Su corazón siempre debe estar en lo que Dios le prometió. Si Dios le prometió, usted créalo. El diablo siempre va a usar los mismos métodos. La quinta cosa que hace el diablo es afirmar el fracaso. El diablo siempre le va a decir que usted no puede, que usted no es capaz, que usted es incompetente. ¿Cómo vas a competir con otros? ¿Cómo vas a luchar? ¿Cómo vas a creer que vos te vas a graduar de licenciado, de doctor, de lo que sea? ¿Cómo vas a creer que vos vas a emprender una empresa? El enemigo siempre va a tratar de derribarlo a usted y va a declarar que usted está derribado. ¿Y cómo lo dice? Una zorra se va a subir y va a derribar el número. O sea, que el muro iba a ser tan débil, tan ruin, que una zorrita se iba a subir y se iba a caer. El enemigo no solo desea que usted dude, el enemigo desea que usted se paralice, que usted no haga nada. Que usted diga: de veras, ¿verdad? Yo de tonto voy ahí. Mire, yo tenía un tío, él me quería mucho, muy bien intencionado. Ya murió y está en la presencia del Señor, porque después vino a los pies de Cristo. Pero cuando yo le dije: tío, yo he aceptado a Cristo como mi Señor en el mundo, pero cuidado y usted va a ir a servir allá a la iglesia. Usted solo llegue y en la misma salga. Pero el día que él se convirtió, entendió que el propósito de triunfar en la vida es hacer un compromiso real con Cristo. Mi esposa y yo, desde que nos convertimos, hicimos un compromiso serio, formal, de servir y de diezmarle al Señor. ¿Por qué? Porque la persona que siembra cosecha. Yo, mire,
Pero el punto es que la persona que no siembra es quien pierde la cosecha. Dios es el dueño de todo el universo y a Dios le encanta que yo lo haga mi socio. Si Dios me permite a mí quedarme con el 90%, Él solo me está pidiendo el 10% y eso está en la Biblia. Y escuche, cuando usted saca a Dios del negocio, cuando usted saca a Dios de su vida, de su casa, de su hogar, de sus finanzas, no hay garantía. No hay garantía que usted tenga triunfo. Cuando no lo hacemos, usted mismo está garantizando el fracaso. La estrategia de Nehemías. Nehemías, oiga lo que hace Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el bandón de ellos sobre su cabeza y entrégalos, dice. Contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías no cree las mentiras. Nehemías no le hace caso a la burla. Nehemías no le hace caso al escarnio. Nehemías se levanta en fe y reacciona con firmeza. Su actitud es de guerra espiritual. Nosotros debemos presentar batalla. Jesús mismo es agresivo con el que es agresivo, ciego, y en el momento quedó ciego. Y donde este procurador romano ve lo que está pasando ahí, se convierte a Cristo. Ahora, evidentemente nosotros no es que queramos que todo mundo se vaya al infierno, porque el verdadero deseo de un creyente es que la gente venga a los pies de Cristo, no importa quién sea. El delincuente más grande del mundo puede ser, pero el que se opone se indigna ante el ataque de estas personas. ¿Y qué hace? Ora en fe y le dice: Señor, devuélveles lo que estas personas nos están deseando. Y hace una oración mucho más dura, porque le dice: no le sea perdonada su iniquidad. ¿Sabe qué está diciendo? Que no sean salvos, que no sean salvos. Y usted dice: ¿por qué hizo una oración tan dura? Pienso que Nehemías, guiado por el Espíritu Santo, estaba orando la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa hace Nehemías? Continúa orando, pero continúa trabajando. Dice: edificamos. Usted ve que Nehemías está orando, Señor, le dice, pero al mismo tiempo dice que edificaron el muro. ¿Qué está diciendo? Nehemías nos enseña que por un lado hay que orar, pero que por otro lado hay que trabajar. Porque mucha gente cree que orando, Dios se obliga a hacer las cosas. Dios no, porque como más yo oro, más Dios está obligado a hacerlo. Muchas veces no. Pero Dios sí nos pide que nosotros orando y trabajando. Esas cosas deben estar unidas. Nadie puede decir: Señor, yo quiero ser ingeniero, pero no agarra un libro para estudiar. Señor, yo quisiera ser doctor, sí, pero nunca va a haber una herida. No se puede. Usted tiene que orar, pero al mismo tiempo tiene que accionar. ¿Por qué? Porque el deseo, escuche esto por favor, grábeselo. El deseo del enemigo es su muerte espiritual. El deseo del enemigo es su muerte espiritual. Y él hará cualquier cosa para que usted caiga. Mire versículo 11 del capítulo 4. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y se haga cesar la obra. ¿Qué más desea escuchar para despertar espiritualmente? El enemigo conspirará y se infiltrará para destruirle. Nehemías ahora no solo ora a él va a poner a orar a todas las familias. Él va a poner a trabajar a todas las familias. Usted y yo necesitamos orar y ayunar por nuestro propio hogar. Nadie más va a orar mejor que usted por sus propios hijos, por su esposa, por su esposo, por su papá, por su mamá, que usted mismo. Nadie va a orar mejor que usted mismo por su necesidad. Entonces oramos a nuestro Dios. Versículo 9. Por causa de ellos pusimos guarda de día y de noche, dice. 13.
Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y por los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Por supuesto aquí parabólicamente, metafóricamente, puede ser que usted está trabajando en su casa, pero está orando, está ayunando. Eso es lo que significa, es una figura espiritual. Y después mire, por eso, ¿y qué dice Efesios? Que nos pongamos el escudo de la fe, la espada de la justicia. ¿De qué está hablando? Está hablando de un trabajo espiritual. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué está diciendo? Solo usted debe pelear por su casa. Y cuando oyeron esto nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cuando Nehemías ve que el ataque arrecia, ¿qué hace? Él contraataca espiritualmente. Él hace un llamado a la oración. Él está haciendo un llamado. Dios nos está haciendo un llamado a nosotros a orar por nosotros mismos, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestras familias. Y por causa de ellos, dice, pusimos guarda día y noche. ¿Qué está diciendo? Ore día y noche por su casa. Porque aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos con altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. 2 Corintios 10, 3 al 5. Y vea esto: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. ¿Qué debemos hacer? Orar con la Biblia en la mano. Orar, lea la Biblia, apréndase la Biblia. Entonces nosotros veremos lo que hizo Nehemías. ¿Y qué otra cosa hace Nehemías? Fortalecerse en el Señor y coordinar con todas las familias. Versículos 15 al 23. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, lejos los unos de los otros. Y en lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Subraye eso: nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta la salida de las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Aquí termino con las últimas dos cosas, hermanos. Nehemías, en su estrategia, lo que hace es fortalecerse en el Señor. A pesar de que el enemigo tenía la decisión de destruirlos, la respuesta no fue amedrentarse. La respuesta fue todo lo contrario. Nehemías y los suyos se fortalecen en el Señor. Y la Biblia dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:2. Todos, para avanzar, necesitamos la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Es imposible que usted pueda lograr cualquier cosa en la vida sin la bendición de Dios.
Tenemos que tener fe y depender de Dios. Y eso significa que yo voy a orar, pero voy a accionar. La fe se ve por el accionar mismo. Yo tengo fe de que me van a dar un trabajo y salgo a buscar ese trabajo, pero no me espero ahí en la casa que me van a buscar. Yo tengo fe que voy a tener comida hoy, pero salgo a la calle. Yo les conté que mi bisabuela fue una de las primeras que llevó el evangelio allá a Zacapa. Ella venía de los cuáqueros que habían llegado a Chiquimula y habían fundado la iglesia Amigos. Y ella, en su pobreza, cuando llegan a Zacapa, los discriminaron porque ahí nadie era cristiano y no tenían trabajo, no tenían comida. Y ella se paró en una esquina del mercado y fue al mercado con la canasta en la mano sin ni un centavo. Y en una esquina se puso a orar: Señor Jesús, Jehová, decían ellos, Señor Jehová, yo sé que tú eres el dador de toda provisión perfecta. Tú me darás para comer. Y estaban dos señores oyendo. Mire, esta vieja bruta, dice, orando que Dios le va a dar, que no tiene dinero, dice. Freguémosla para que crea que Dios le dio. Y los dos se sacaron un billete cada uno y lo echaron en la canasta. Y dijo, y entonces cuando abrió los ojos, que había terminado de orar, dice: gracias Dios que me diste. Y entonces vieron los dos billetes ahí, ¿verdad? Y los dos señores en grandes risados: vieja bruta, fuimos nosotros. Le dijeron: sí, porque Dios usa hasta el diablo, dice, para bendecir a sus hijos, dice. Usted tiene que salir. No hay manera de hacerlo de otra manera. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, dice, y la otra mitad tenían lanzas, escudos y arcos. ¿Qué significa eso? Hay momentos en la vida en que usted tiene que tener escudo, arco, coraza y todo, y tiene que estar haciendo una cosa y la otra. ¿Y eso qué significa? Significa que usted y yo muchas veces tendremos mucho trabajo en la iglesia. Muchas veces Dios le ha dado dones, talentos, habilidades, capacidades a muchos de ustedes y pueden hacer 2, 3, 4 cosas al mismo tiempo. Otra manera es, por ejemplo, ahora mismo que yo estoy predicando, sé que muchos están orando por la transmisión. O sea que Dios nos pone a hacer diferentes cosas al mismo tiempo. El mismo Nehemías dice que había uno que estaba al lado de él, que él tocaba la trompeta. ¿Tocaba la trompeta Nehemías? No, probablemente ni sabía tocar la trompeta, pero tenía una persona a su lado que hacía el trabajo de tocar la trompeta. Porque Dios siempre va a tener mucha gente en diferentes puestos, en diferentes condiciones. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. ¿Y quién es el jefe de toda la casa de Judá? Se llama Jesucristo. Jesucristo es el que respalda. Por supuesto, en el contexto de hoy en día serían nuestros pastores, nuestros líderes, pero más que un pastor está Jesucristo. Mire lo que dice la Biblia: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. ¿Qué quiere decir eso? Disposición. Bueno, ¿quieren que levante el muro o que cargue espada? No, no se quejaron. Y las armas en nuestro día es la oración, es el ayuno, es la lectura de la Biblia. Por eso Pablo dice: orad sin cesar, primera de Tesalonicenses 5:17. Por todo ello, Timoteo, que nos dice la primera carta de Timoteo 1:18, que todo el que milita debe ser una persona que ora, que está dispuesta, que está comprometida. Y finalmente, la coordinación de la iglesia con todas las familias. Mire cómo dice: y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales del resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, lejos unos de otros. En lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Si usted se da cuenta, hoy en día nosotros estamos tan dispersos. Hoy en día por la conurbación, así se dice, la conurbación urbana, todos vivimos equidistantes unos de otros. Las iglesias no están,
las congregaciones, su iglesia, la eclesia, los llamados a ser parte de la iglesia, no viven alrededor de la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia donde yo me convertí, todos vivíamos a unas 5 manzanas a la redonda de la iglesia, y todos los miembros que llegaban a esa iglesia eran de esos alrededores. No había gente tan lejos. Hoy en día no, hoy en día las iglesias, por ejemplo, gente de aquí va hasta la Roosevelt, gente de aquí va hasta la salida del Salvador, porque ahí le gusta congregarse. Pero con todo y que estemos dispersos, Nehemías establece una estrategia que en ese momento era eficaz, era oportuna, era relevante. ¿Y cuál era? La trompeta. Hoy en día nosotros tenemos dispositivos, tenemos aplicaciones con las cuales nos mandamos mensajes, oramos, compartimos la palabra de Dios. O sea que Dios siempre ha dado estrategias para hacer las cosas, y la iglesia no se puede quedar relegada de eso. Y por otro lado, nadie dice yo no puedo ser importante. Era evidente que Dios había levantado a Nehemías, pero Nehemías tiene los oficiales, los jefes de familia, y dice: ustedes están a mi lado. El hombre que tocaba la trompeta era una persona importante en ese momento para Nehemías, y era importante para todos. ¿Por qué? Porque iba a avisar cuando hubiera peligro. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos tomar los consejos que tiene Nehemías para nosotros. Y Nehemías recalca que debemos orar, que debemos pelear, que no debemos hacer caso de las burlas, que no debemos hacer caso del escarnio que hagan contra nosotros, ni de las mentiras que el diablo esté diciendo en contra nuestra. Lo que sí debemos hacer es pararnos en fe, porque el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios 21:31. ¿Cómo podemos concluir? Usted y yo necesitamos orar y ayunar y leer la Biblia. No crea las mentiras, las burlas, los chismes del diablo. Fortalezcas en el Dios Todopoderoso y coordinemos el trabajo que nosotros tenemos que hacer para honra y gloria de Dios. ¿Por qué, hermanos? Mire, permítame decirle esto. Dios le va a pedir cuentas a usted y a mí cuántas personas ganamos para Cristo. ¿Cuántas personas usted ministró? ¿Por cuántas personas usted oró? ¿A cuántas personas usted un día le brindó la mano? Dios le va a preguntar. Y usted y yo estamos a tiempo de servir al Señor. Y el libro de Nehemías nos muestra cómo nosotros podemos edificar nuestra propia vida, pero también ayudar a edificar la vida de otros. Y una última cosa que es muy triste y al mismo tiempo muy reveladora: no todos participaron en la construcción del muro. Cuando uno lee todo el libro de Nehemías se da cuenta que hubo gente que no quiso participar. Pero ¿sabe qué es lo triste y lo revelador? Que cuando Nehemías fue a buscar los registros, resulta que esta gente no era parte del reino de Dios y quedaron excluidos. Ahora, yo sé que usted es parte del reino de Dios, pero el desafío que es: no permita que otro le quite su corona. Dios tiene una corona, tiene un premio, una posición para usted. No la pierda. No pierda esa bendición. No deje que otro tome el lugar donde Dios lo ha puesto a usted. Quizá usted es un jefe que Dios está poniendo de la casa de Judá. Quizá usted es un hombre que tiene la coraza, que tiene la espada, que tiene la trompeta. Algo Dios lo ha puesto a hacer a usted, y usted no debería de perder esa gracia, eso que Dios le ha regalado a usted, porque usted un día, tanto usted como yo, tendremos que dar cuentas. Amén. ¿Cuál es la invitación? La invitación el día de hoy es que si usted no tiene a Cristo en su corazón y usted nos está escuchando ahí en las redes o aquí mismo, entréguele su vida a Cristo, entréguele su corazón. Usted lo único que necesita es creer
que Cristo murió en la cruz por usted. Y dígale ahí en lo profundo de su corazón: Señor, perdóname mis pecados, mis faltas, perdona mi pasado. Yo quiero que entres en mi corazón y seas el Señor y el Salvador de mi vida. Sálvame. Y si usted ya es un creyente, Señor, dígale: no me deseches, dame mi lugar en la brecha, dame mi lugar para yo ser una persona que está combatiendo, que está peleando, que está edificando. Yo quiero ser de los que edifican, que ponen piedras sobre el templo grande que tú estás edificando, Señor. Yo no me quiero quedar fuera, Señor. Yo no quiero perder mi corona, mis perlas, mis premios que tú darás en aquel gran día. Dígale: gracias, Señor. Te amo, te bendigo y te exalto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero ministrarles, si hay alguien aquí que tiene un problema, o alguien que está en las redes que tiene una angustia, quiero que quede grabado en su corazón las palabras que Nehemías dice: recordad que Dios pelea por nosotros. Si alguien está pasando por una situación, póngase de pie, yo voy a orar por usted. Y quiero que usted recuerde que Dios está peleando por usted. Quizás una enfermedad, una angustia, una situación de un familiar, una situación personal. Póngase de pie, es usted y Dios, no se preocupe. Y usted que está ahí en las redes, ponga su mano en el dispositivo y dígale: Señor Jesús, yo quiero apropiarme de esa palabra de fe en la cual tú estás diciendo que tú vas a pelear por mí, que tú me vas a dar lo que necesito, que tú me vas a dar la victoria, que tú no me vas a dejar en el suelo, que mis palabras van a ser oídas ante el trono de tu gracia, que mis lágrimas, dice el libro de Apocalipsis, tú tienes una redoma donde has recibido cada lágrima mía, en mi dolor, en mi angustia, en mi tragedia. Señor, obra, porque tú has dicho aquí en tu santa palabra que tú pelearás por mí. Gracias, dígale: gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo, hermanos, para todos los que están en las redes sociales. Dios les bendiga. Un aplauso, hermanos, para que oigan quienes nos están escuchando. Solo un segundo.